Lo decía al principio del programa, en los titulares, que íbamos a hablar un poquito de economía y cómo el dólar deja de ser moneda de reserva mundial y que tendrá muchas implicaciones geopolíticas. Como ya sabéis, el dólar es el mayor negocio de Estados Unidos. No es el petróleo, no es la exportación, no es ser americanos ni las películas americanas, sino que es el dólar. El dólar es su verdadero negocio y es como ha mantenido su economía y el poder, el tener el poder suficiente para poder imprimir todo el dinero que ellos quisieran, con la excusa de que me lo iban a utilizar para cualquier comercio mundial, ¿no? Y aquí es donde entraba esas negociaciones que hacía Estados Unidos con Arabia Saudí y todos estos países árabes, en el que si querían comprar petróleo o querían vender petróleo, lo tenían que hacer en dólares, ¿no? Y ahí es donde viene el barril Brent y todos esos valores bursátiles basados en el petróleo y que están todos basados en la moneda del dólar. Entonces, si tú querías comprar como país cualquier tipo de derivado del petróleo, lo tenías que comprar en dólares. No valía utilizar tu moneda local. Por ende, era el negocio redondo para Estados Unidos tener ese auge económico basado en un papelito que podían imprimir a tutiplén en cada momento, ¿no? Entonces la noticia, claro, está haciendo tambalear un poquito a Estados Unidos por el tema de del BRICS, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito del BRICS. Tengo un video en mi canal de YouTube hablando del BRICS y del BRICS Plus, ¿vale? Son dos acontecimientos muy importantes que han sucedido en el mundo y muy estratégicos y geopolíticamente estratégicos de unión de países. Lo hemos conversado también muchas veces, que posiblemente un tipo de esta unión se pudiera hacer entre países latinos, ¿no? Contando a España y todo Latinoamérica. Sería un bombazo, igual sería una de las opciones de poder salir de esa presión europea y poder unirnos con todos esos países emergentes latinoamericanos y pudiéramos crear algo parecido como han creado en el BRICS, ¿no? Entonces sigue diciendo la noticia, dice: los BRICS buscan ahora desafiar el liderazgo económico y global de Estados Unidos. El dólar estadounidense es la moneda dominante en el comercio y las finanzas globales y representa casi el 60% de los bancos centrales del mundo. En 1999 era el 71%. Además, la economía estadounidense es la más grande del mundo, por lo que sus éxitos y fracasos tienen un impacto significativo en la economía global y sobre todo en el momento en el que se dejó en el Tratado de Bretton Woods en 1944, que se estableció el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Esto hizo que muchos países, incluidos España, vendieran todo su oro al mejor postor. Entonces, desvincularse del dólar es algo que se están planteando muchos países emergentes y que esta vinculación de monedas nacionales al dólar estadounidense es lo que se conoce como dolarización, ¿no? Eso que Milei está intentando hacer en Argentina, eso que en El Salvador lleva sucediendo durante mucho tiempo, o como por ejemplo Panamá lleva desde su última guerra, invasión americana en Panamá, llevan utilizando el dólar como moneda de curso legal, a pesar de tener su moneda que se llama el balboa, ¿no? Entonces, la cumbre, desvincularse del dólar es la clave de todos estos países, ¿no? Entonces, en la cumbre de los BRICS es el foro que estamos hablando emergente, integrado hasta 2024, atención, porque hace poco se unieron unos cuantos más creando los BRICS Plus. El grupo inicial son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el que esta última cumbre formada por estos fue celebrada el pasado verano en Johannesburgo. Se planteó la dolarización de sus países, la desdolarización de sus países miembros. La desvinculación de las monedas nacionales de la moneda estadounidense ha venido ganando interés por el progresivo aumento de poder de los países asiáticos y paulatina pérdida de la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos ha ido perdiendo esta fuerza en el resto del mundo con su dólar, por ende, los países emergentes asiáticos están viendo esa pequeña brecha de vulnerabilidad en la economía y que están intentando emerger, ya sea o creando una propia moneda que represente a todos estos países o eligiendo una exclusiva de estos países para utilizar entre todos ellos.
Los BRICS buscan ahora desafiar el liderazgo global estadounidense. Una de las razones de la creación de un nuevo mundo multipolar es económica. Debilitar económicamente a Estados Unidos e intentar destronar al dólar estadounidense. China y Rusia son dos de los países que más han estado presionando mediante el control del precio del petróleo y del gas. Sabemos que Rusia y China han estado haciendo todo lo necesario para poder evitar todas las trabas que ha estado poniendo Europa a Rusia por el tema de la guerra con Ucrania. Y ha utilizado Rusia, ha atado muy bien esos lazos geopolíticos con China y ha estado utilizando a China para poder vender ese petróleo y ese gas ruso al resto del mundo sin que parezca que son ellos los que lo están vendiendo. Así que todos aquellos que se llenan la boca constantemente de que los bloqueos monetarios y demás que se están ejerciendo Europa a Rusia no son más que una mentira camuflada, porque seguimos consumiendo gas ruso, seguimos consumiendo petróleo, entonces simplemente que se lo estamos comprando a los chinos. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo estamos comprando hasta un 20% más caro de lo que se lo pudiéramos haber comprado a los rusos, pero por ego y por querer dar a entender que estamos haciendo bien las cosas, pues lo estamos haciendo de esa manera. Paola, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Entonces, desdolarizarse es la clave. China y Rusia, después de esta gran unión para controlar el precio del petróleo y del gas, que es lo que ha sucedido. Vimos cómo Alemania reaccionó a todos esos bloqueos económicos a Rusia y dijo, espera, que se acerca el invierno y nosotros no estamos realmente preparados para poder soportar este invierno si no tenemos el verdadero suministro de gas necesario. Y vimos cómo dieron la vuelta de 180 grados para encontrarse nuevamente de frente a Rusia y poder consumir ese gas libremente, ¿no? Entonces esta unión para controlar el precio del petróleo y el gas logra esa desdolarización, ya que no es necesario utilizar el dólar para mover esos grandes niveles de materia prima, sino que se utiliza la moneda china, ya que Rusia tenía toda su moneda bloqueada, o sea, toda la moneda rusa fuera de Rusia estaba bloqueada, por ende no podía utilizarse esa moneda para poder hacer estos negocios. Entonces China fue quien vino a reemplazar esa necesidad que tenía Rusia. Pues son estos temas de poder lograr esa desdolarización, pues son importantes rivales geopolíticos y económicos para Estados Unidos. Están haciendo temblar a Estados Unidos. Entonces esa es una de las razones por las que una guerra en Ucrania, una guerra en Israel, pues también a Estados Unidos, por mucho que Biden se llene la boca diciendo que está en contra de la guerra en Israel, por ejemplo, contra Gaza, pues ahora mismo le está viniendo bien para poder desligarse un poquito de su gran problema, que es ¿no? La desdolarización del resto del mundo. Con la incorporación el 1 de enero de 2024 de Irán, atención, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, la alianza que ha pasado a llamarse ahora el BRICS Plus. Aquí estuvo a punto de unirse a Argentina, pero llegó Milei y al final logró salirse de esta gran alianza, ¿vale? Gran alianza argentina pues no le venía a cuento por todo el proceso de inflación por el que estaba pasando y por ende no iba a ser la gallina de los huevos de oro para toda esta alianza, ¿no? Y que sabemos que el pensamiento liberal de Milei no permite crear estas alianzas con estos países, Irán, Arabia Saudí, Etiopía y demás, ¿no? Entonces era normal que esto sucediera y al final pues Argentina se salió de esta unión, ¿no? Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Estábamos postando hace un momento si ibas a venir o no. Yo decía que sí, que ibas a venir dentro de un ratito, así que al final he ganado. ¿Ves, Urona? He ganado. Esto está bienvenida. Este movimiento geopolítico pues desafía el liderazgo mundial de Estados Unidos, ¿no? Entonces
Algunos expertos apuntan a que las sucesivas crisis de los últimos años y los avances tecnológicos en el área de las financieras han impulsado el interés de reducir la dependencia del dólar estadounidense, ya motivado por las preocupaciones relativas a la influencia política y la estabilidad económica. Estoy haciendo un pastel, os oigo. Yo siempre vengo, en el fondo me caéis bien. Te lo dije, Urona, te lo he dicho. Te lo he dicho. Te lo he explicado antes. Te lo he explicado. Tenías razón. ¿Has visto? Así es. El dólar estadounidense. ¿Qué habéis dicho de mí? Haber venido antes. Haber venido antes. Es lo que tiene. Cuando seáis puntual en el programa, uno se entera de cosas que luego. A saber. Algunos expertos pues, apuntan que las sucesivas crisis de los últimos años y los avances tecnológicos en el área financiera, no sé si esa parte está grabada, ¿eh? Bueno, en Twitch sí, en Twitch se queda grabado. En Twitch, en YouTube no lo va. Bueno, en YouTube también. Han impulsado el interés de reducir esta dependencia, ¿no? El dólar estadounidense en su papel de moneda de reserva mundial, no nos olvidemos que ya no solamente el dólar se utilizaba pues, para poder ejercer todas estas compras mundiales de cualquier tipo de materia prima, sino que también es de reserva mundial. Al abandonar el patrón oro, había que tener alguna manera de tener algún tipo de reserva, ya que el oro, pues como decimos, a alguien se le ocurrió, tuvo la estúpida idea de salirse de ese patrón que era lo que nos mantenía a todos en su sitio. Ahora todos vivimos en arcoíris y unicornios. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Hoy me contestaban a unos clips de TikTok hablando sobre un clip en el que hablaba en que, claro, hemos pedido 140.000 millones a Europa y ahora en el primer trimestre vencen los intereses y que hay que pagarlos. Entonces, claro, me contesta y dice, ya, pero al menos Pedro Sánchez está haciendo que la gente no pase hambre. Perfecto. Yo entiendo que hay que ayudar a la gente que no puede comer y no queremos que nadie pase hambre. Pero no nos olvidemos que es con dinero prestado y que en algún momento hay que pagarlo. ¿Que no lo vas a pagar tú y te da exactamente igual? Pues bueno, allá con tu conciencia. ¿Que lo van a tener que pagar tus hijos? Pues tenlo por seguro que sí. Y aquellos que sois padres tendríais que pensar un poquito en que vuestros hijos se van a encontrar una España completamente diferente a la que estáis viviendo vosotros y a la que no tiene nada que ver, ni va a quedar ni mínimo rastro de lo que conocieron tus padres. Entonces, yo le contestaba de esa manera. Por supuesto que hay que ayudar, por supuesto que nadie tiene por qué pasar hambre, pero claro, estamos endeudados un 125% sobre el Producto Interior Bruto. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es que suba ese porcentaje de endeudamiento, que también, sino que el Producto Interior Bruto cada vez es menos, porque estamos completamente desquiciados con acabar con cualquier tipo de producción que podamos hacer en este país y quedarnos solamente con lo que es el turismo. Y el turismo sabemos el hándicap que tiene, y es que es muy estacional. Entonces hay muchos meses del año en el que si solamente vamos a vivir del turismo, ahí es donde realmente vamos a pasar hambre. Entonces este tipo de cosas también hay que tenerlas y hay que conocerlas, ¿vale? Los países, por supuesto, que viven endeudados constantemente, pero mira lo que está haciendo Milei. Milei ha dejado de endeudarse y ha logrado sacar a Argentina del déficit en menos de 6 meses. Entonces, también va a haber un momento en el que eso de apretarse el cinturón va a tener que, de verdad, ponerse en funcionamiento. Entonces, es simplemente tener toda la información para tomar la decisión adecuada. El dólar estadounidense, en su papel de moneda de reserva mundial, no solo ha proporcionado a Estados Unidos fuerza y poder económico, sino que además le ha otorgado un lugar importante en la geopolítica global. Este poder de poder imprimir todo el dinero que uno quiera con la excusa de que alguien me lo va a comprar, pues es
es el mayor poder que puede tener un país. Y eso lo tiene, o al menos lo tenía hasta hace unos años atrás, Estados Unidos. Tras la gran recesión del 2008, esa gran recesión, los problemas provocados por el confinamiento, los cortes en la cadena de suministro, aquellas huelgas de transporte que hubo muy grandes y la subida de la inflación, pusieron de relieve las debilidades del sistema financiero estadounidense, que estuvo durante muchos meses, cada 3 semanas, rompiendo ese techo de gasto una y otra vez, llegando a unos tipos de interés de más del 6%, cuando Estados Unidos jamás en la vida había tenido esos tipos de interés. Fue necesario ir subiéndolos de 0,25 en 0,25 cada 3 meses. Entonces, esa inflación estaba en unos niveles muy, muy, muy locos, ¿no? Y que parte de ese estado financiero estadounidense es la dolarización. Esta desdolarización de muchos de los países pues, ha afectado a las economías de tantos otros países. Porque, como decíamos, Argentina está intentando dolarizarse ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se está encontrando en que al bajar la inflación, tenemos que el dólar no sube de valor, la inflación empieza a bajar y nos encontramos de que, por ejemplo, tú te vas a un supermercado ahora mismo en Argentina y tienes el mismo precio que tienes aquí en España cuando ellos ganan 3 veces menos en su sueldo. Están pasando por ese problema ahora mismo, pero es un problema en el que, independientemente nos guste o no, hay que hacerlo, porque la única manera de solucionar ese problema es endeudándose más, pero es como la serpiente que se muerde la cola. Entonces, hay mucha gente pasándolo muy mal, a esa es a la gente a la que hay que ayudar y no hay que dejarla de lado, pero el que realmente puede trabajar y puede sacarse las castañas del fuego, hay que ayudarles a que lo hagan. No es endeudarse constantemente, porque si no, no sales de ese atolladero. Entonces, Argentina está ahora mismo en ese punto de inflexión en el que la ciudadanía argentina tiene que entender qué es lo que está sucediendo, tiene que entender que el dólar estadounidense está perdiendo esa fuerza en el mundo y que por ende pudieran decir muchos expertos económicos, pudieran decir, no, pero es que entonces que elijan otra moneda, en vez de dolarizarse, que elijan otra moneda. No hay ahora mismo moneda que pueda hacerle sombra al dólar a pesar de que ha bajado. La siguiente sería el yen y tenlo por seguro que los países occidentales no vamos a acogernos a esa moneda. Europa tuvo una oportunidad muy importante hace 5 años, bueno, la pandemia, antes de la pandemia, es que la pandemia la verdad que ha marcado un antes y un después y solemos medir las cosas con si antes o después de la pandemia, pero ya la pandemia pasó hace 4 años, entonces ya hablamos de 8 por lo menos, en los que Europa tuvo la oportunidad de poder hacerse con el mercado, sobre todo europeo y asiático o norafricano, en el tema de petróleo y de gas, pero que no fue capaz de poder suplir toda la necesidad que tenían porque estaban a otra cosa. No lo vieron venir, que realmente lo que querían estos países con el BRICS era desdolarizarse. Entonces, ese era el momento preciso para poder haber entrado en el juego, pero no lo vieron venir, ¿no? Entonces, esta desdolarización ha afectado a la economía de todos estos países, entre ellos Argentina, que dependen de todas estas tasas de intereses. Entonces, la deuda y la producción económica de Estados Unidos también se está viendo afectada, ¿no? Entonces, uno de los riesgos y una de las tareas que tienen pendientes ahora mismo Javier Milei, y estoy poniendo a Javier Milei de ejemplo porque es el que está pasando por ese proceso actual y el análisis que estamos haciendo sobre el dólar es actual, por ende, me viene muy bien para que se entienda realmente y se le pudiera preguntar a cualquier argentino cómo se está viviendo en Argentina ahora mismo, los problemas que se están teniendo al tener que pasar por este mal trago, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que tiene Milei por delante es eso, la diversificación e intentar encontrar el equilibrio perfecto para que esta balanza no se rompa. Va a haber gente que pase mucha hambre y a esta es a la gente que hay que ayudar, por supuesto, pero hay otra que realmente no es que lo vaya a pasar mal, sino que va a empezar a aparecer esa clase media que antes no existía en Argentina. Entonces, si bien el dólar estadounidense perdería gran parte de su valor, la desdolarización conduciría a un sistema monetario global más diversificado
y equilibrado. Ya empezaría a existir esa competencia entre China con su moneda, Estados Unidos con la suya, Europa con la suya y el BRICS con la moneda que decidan, ¿no? Entonces, existiría realmente esa competencia en los bancos centrales y pudiéramos encontrar un equilibrio que pudiera ayudar al resto de los países emergentes a poder tomar y fortalecer sus propias monedas locales con esta reserva mixta de valor, ¿no? Esta diversificación, no solamente tener reservas locales en dólares, sino también tener reservas locales en yenes o en euros si Europa supiera hacer bien las cosas y estaría más atento al mundo y menos mirándose el ombligo. Entonces, el sistema monetario global más diversificado y equilibrado hace que fortalezca estas monedas locales y mejoraría la estabilidad económica en los países en desarrollo y reduciría la vulnerabilidad de estas crisis extremas. Porque al tener el fondo, la moneda local o la reserva de moneda diversificado, no dependería solamente de las tasas de intereses americanas, sino que dependerías de las tasas de intereses chinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no caerías 100% en esas crisis externas y tan extremas por las que muchos países tienen que pasar muchas veces para poder salir de esos meollos, y Argentina es uno de ellos. Pero también hay que tener en cuenta que, por otra parte, estos países también quedarían expuestos a una mayor volatilidad del tiempo o del tipo de cambio, ¿no? O sea, del tipo de cambio que tuvieran que necesitar, porque no van a utilizar, sino que esa moneda, como Argentina sí va a utilizar el dólar como moneda de curso legal, pero el resto de los países simplemente la tendrían como reserva. Entonces dependerían mucho del tipo de cambio. Entonces ahí es donde los países emergentes con este tipo de monedas tienen también que hacer su propio trabajo para que a mí me interese tener esa moneda de reserva en mi país y no sufrir esos cambios de interés y mayores costes de endeudamiento, ¿no? Si los tipos, pues, de interés del sistema financiero dejan de depender de la instrucción del tan famoso estable dólar o reserva federal estadounidense, que no es que sea estable, sino que como cada vez se imprime más y más, pareciera que no tienen inflación. O sea, simplemente es eso. O sea, si a mí me falta dinero, puedo imprimir todo el que quiera porque tengo la excusa de que hay países que lo utilizan de reserva nacional y al final me lo van a comprar. Está Arabia Saudí, está Egipto comprando petróleo y lo están haciendo en dólares. Entonces al final me lo va a comprar alguien, pues yo imprimo y imprimo, imprimo, ¿no? Entonces esa institución tan estable como la Reserva Federal estadounidense, que no deja de ser una reserva privada, ¿de acuerdo? Que no es pública del Estado americano, también pues podemos ver pues como esas grandes personalidades del mundo económico pues son los que toman esas decisiones, ¿no? Además, sus instituciones financieras, estas de estas personas tan famosas, emitirían la deuda, esta deuda, en otra moneda fuerte que podría ser más cara que el dólar. Entonces también tendríamos que ver cómo se autoequilibraría ese nuevo panorama geopolítico, monetario, económico del mundo cuando el dólar deje de ser moneda de curso, moneda de reserva de todos estos países y sobre todo todos estos países emergentes como Brasil, India, China, etcétera, etcétera. En China están teniendo un gran problema con el crecimiento que están teniendo, y es que están teniendo un crecimiento tan exagerado de la clase media china que antes no existía. Entonces, la clase media china exige unas calidades y eso nos ha beneficiado a todos nosotros. Ahora comprar en China te puedes encontrar con unas calidades muchísimo, muchísimo mejores a lo que estábamos acostumbrados y que se hablaba de los productos chinos, ¿no? Y esto es gracias a esa gran emergente clase media en China, pero que claro, como ya hablamos también en su día, esto hace que tengan unos requerimientos sociales y económicos mucho más grandes y que tengan que estar invirtiendo en otros países como uno de ellos, Argentina, y hacer uso de ese canal
terrestre que quieren montar entre Brasil, Argentina, Chile y demás para poder cruzar de un océano a otro y poderle hacer la competencia al canal de Panamá. Entraríamos en el otro vídeo que tengo en mi canal de YouTube hablando sobre ese tema y que, bueno, sería extendernos más de la cuenta, pero la clave de este vídeo de hoy es que puedas entender cómo el dólar ha formado parte de nuestras vidas sin ni siquiera saber y solo haberlo visto en las películas americanas, ¿no? Y ver cómo lo utilizaban para narcotráfico y poco más. Pero ese dólar siempre ha estado muy presente en nuestras vidas y siempre ha formado parte de todas nuestras decisiones independientemente de haber visto alguno o de haber tocado alguno en tu vida. Así que esa es la desdolarización que está sucediendo en el mundo, eso es lo que está sucediendo ahora mismo y esa es la comparación con el Estado argentino y todas las decisiones que está tomando Javier Milei al respecto para poder dolarizarse sin tener que endeudarse más de la cuenta. Así que esa es la economía mundial actual. Bienvenidos a todos.